Muy buenos días, niños. El día de hoy vamos a continuar con estas clases de historia. En el video pasado vimos cómo México se enfrentaba a un gran reto para reconstruir el país. Recuerden que vamos a ver un periodo de 1920 a 1980. Vimos a 4 presidentes y lo que hicieron por el país: a Venustiano Carranza, Adolfo Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Hoy nos vamos a enfocar más a la presidencia de Plutarco Elías Calles. La Guerra Cristera. ¿De qué trató la Guerra Cristera? Recordemos que desde la presidencia de Benito Juárez, Juárez empezó a limitar las intervenciones de la Iglesia a la política, tratando de quitar poder poco a poco. Esto se volvió a retomar con la nueva Constitución de 1917, de donde se limitaba la influencia de la Iglesia a la intervención de asuntos públicos y sobre todo políticos. Plutarco Elías Calles en 1926 creó una ley donde se prohibía el culto externo y oficial a sacerdotes extranjeros. Es decir, que quería sacar todo lo que no era parte de los cultos del país, y también estuvo limitando el número de sacerdotes, clausuró varias escuelas católicas, varias iglesias, y quería completamente eliminar todo lo que era la cuestión religiosa en la vida social y política. Esto provocó que las autoridades de la Iglesia Católica, es decir, sacerdotes, obispos y demás, suspendieron actividades religiosas en todos sus recintos. Los feligreses hicieron protestas contra las acciones del gobierno. Esto llegó a agresiones, por lo cual el conflicto fue creciendo cada vez más, y se hizo una rebelión armada conocida como la Guerra Cristera. Participaron en esta guerra fue Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Colima, Nayarit, Zacatecas y Aguascalientes. Mayormente todos son estados del centro del país que estuvieron en guerra con armas, hubo muchas muertes y demás. Entonces ya para 1929 ya estamos hablando de otro presidente, pero recordemos que Plutarco Elías Calles seguía influenciando en las decisiones del país. Llegó a un acuerdo donde la Iglesia Católica no iba a participar en la vida política del país, pero podría estar allá participando en sus actividades. Entonces, la Iglesia se comprometió a estar bien involucrarse en asuntos políticos, y con eso se abrieron de nuevo los templos y se permitió la regeneración de los cultos. Es decir, por eso había tantas culturas, tantos cultos y tantas religiones diferentes, porque se pudo haber la libertad de culto, antes no la había. Ahora vamos a ver la creación de partidos políticos. Recordemos la frase sufragio electivo no reelección. Fue una frase muy pronunciada durante la Revolución, era lo que quería defender, de que Porfirio Díaz no se estuviera reeligiendo cada rato. En 1918 esto provocó que se crearan partidos políticos para que cualquier persona que esté interesada a gobernar nuestra región cumpliera con ciertos requisitos para poder participar y poder tener elecciones para ser presidente, gobernador y demás. Seguramente en televisión o has escuchado en la radio o has visto en internet estos logos. Todos estos logos son partidos políticos que actualmente hay en nuestro país, y que de hecho en pocos meses, papás, nosotros adultos y demás, vamos a votar para escoger nuevos representantes en nuestra política, como presidente municipal, diputados, senadores y demás. ¿Pero qué es un partido político? Un partido político son organizaciones sociales integradas por ciudadanos que comparten ideas y principios con los que participan en la vida política de una sociedad, que aspiran a gobernar o gobiernan. Es decir, que son sociedades, grupos de personas que intentan apoyar ciertas condiciones, y para ello tienen que darse a seleccionar para poder votar y ver si nos convienen o no. Hoy vamos a hablar en específico de un partido político que fue uno de los primeros partidos políticos que se creó después de la Revolución Mexicana, y es el PRI.
pero antes no se le conocía como PRI, sino tuvo una historia y una evolución. Durante la presidencia de Plutarco Elías Calles, para terminar con los conflictos armados, se propuso que se crearan los partidos políticos. Con eso ya la gente se podía reorganizar, que tenían los mismos intereses, que iban a las mismas leyes o querían proponer las mismas cosas, se juntaban y formaban un partido político. Como mencioné, el primer partido que se creó fue el PNR, que significa Partido Nacional Revolucionario. En este partido se unieron muchos sindicatos y organizaciones que se afiliaron. Mayormente se juntaron militares y políticos que estaban peleando durante la Revolución Mexicana. Después, para 1938, el PNR empezó a ser más abierto y a aceptar diferentes personas, como obreros, campesinos, gente popular y militar. Todos estos sectores que buscaban lo mismo para el país hizo que cambiara el nombre del partido a PRM, que significa Partido de la Revolución Mexicana. Pues todos ellos fueron parte de la lucha de la Revolución Mexicana y que buscaban ciertas condiciones al país. Para 1946, el PRM tuvo otro cambio y fue el último cambio que es con el que actual conocemos al partido, el PRI, que significa Partido Revolucionario Institucional. Igual mejoraron ciertas condiciones de poder aceptar más gente, ciertas políticas, otros intereses, y fue el primer partido oficial que tenía durante México. Este partido casi estuvo por el gobierno por más de 70 años, es decir, como que de 1920 hasta el 2000 seguía gobernando el país, y no es porque no hubieran otros partidos políticos, sino porque aparentemente ganaban las elecciones. Desde 1929 ya tenían varios integrantes y se convirtió en un partido oficial que se mantuvo por décadas en el gobierno. Como les comenté, estuvieron casi 70 años teniendo la presidencia, aparte de tener gobernadores, presidentes municipales, diputados, senadores y demás. Habían partidos de oposición que muchas veces estuvieran a punto de ganar, pero los partidos como el PRM y el PRI, que es el mismo, recuerden que evolucionó, ganaban la presidencia y ganaban las gobernaciones y demás. Los partidos opositores empezaron a decir que habían fraudes electorales. Un fraude electoral es cuando haces trampa en las votaciones. Existen varias maneras de hacerlo, como comprar votos o meter votos de más o eliminar votos y demás. De hecho, ahorita actualmente existe una institución que regulariza que no haya estas situaciones en las elecciones, que es el INE. Algunos partidos opositores que se crearon fue el Partido Comunista Mexicano, creado en 1919, y uno que actualmente conocemos, que es el PAN, el Partido de Acción Nacional, creado en 1939. En la década de los 70, los partidos opositores empezaron a ganar ciertas elecciones locales, como gobernadores, presidentes municipales y demás, pero aún no llegaban a ser presidentes del país. En 1977, Jesús Reyes, que era el secretario de Gobernación, impulsó una reforma electoral que permitía que cualquier partido opositor participe con mayor libertad. Esto ayudó a que el Congreso de Diputados se conformara de diferentes partidos políticos. Por eso, actualmente, tenemos que en esta Cámara de Diputados hay de varios partidos, porque ya mientras cumplas con ciertos reglamentos que hay para generar un partido político, puedes participar para ser escogido. Entonces, ¿qué aprendimos el día de hoy? Aprendimos dos de las cosas que sucedieron durante la presidencia de Plutarco Elías Calles, que fue la Guerra Cristera y la creación de los partidos políticos. Como tarea está realizar un cuadro sinóptico donde describa los dos sucesos que sucedieron durante la presidencia de Plutarco Elías Calles, que son la Guerra Cristera y partidos políticos, la creación de los partidos políticos. Eso sería todo por hoy. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.